Grabamos en... Bueno, siendo las 4 de la tarde, un 3 de diciembre, ya estamos fuera de programa, como dice Lelutier, fuera del cuatrimestre, y vamos a introducir este último tema, que lo dejamos ahí viendo qué pasaba, cómo evolucionaba la legislación, sobre todo los decretos de necesidad y urgencia que viene dictando el Poder Ejecutivo. Estamos hablando del impacto de las disposiciones del COVID en nuestra materia, en nuestra disciplina, pura y exclusivamente, que es en el mundo de las relaciones laborales y en la legislación laboral. Algo hemos ido avanzando cuando hemos dado en el cuatrimestre, yo les he venido haciendo referencias, sobre todo cuando hemos estado en la parte de extinción, de cómo se vieron afectadas las disposiciones vinculadas con el despido sin causa, el despido fundado en falta de organización de trabajo o fuerza mayor. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es emprolijar eso y sobre todo sacar una foto de la actualidad. ¿Qué pasa hoy? Por eso dije 3 de diciembre de 2021, ¿qué pasa hoy? Que no es lo mismo que decir que va a pasar el 1 de enero. O sea, no sabemos cómo es que va a evolucionar, pero sí creo que es muy útil que ustedes sepan en este momento qué alcance tienen las disposiciones de emergencias dictadas producto del COVID, y que se hagan un panorama más o menos general que les permita prever cómo es que esto va a evolucionar o no a partir del año que viene. Por supuesto que con toda la incertidumbre que esta pandemia nos ha traído aparejado a todos, porque no sabemos si la nueva cepa puede recrudecer la ola, entonces si hay medidas que antes regían y que se van a volver a implementar. Entonces, yo, por decisión claramente mía nada más, voy a tratar de ser concreto en decirles qué está vigente hoy, y voy a darles un panorama de qué estuvo vigente o qué medidas tomó el Poder Ejecutivo vinculados con el mundo del derecho del trabajo, sobre todo para dejárselas un poco expresadas por si se vuelven a implementar. Pero para no generarles tanto caos en el aprendizaje, voy a ir primero a consolidar los conceptos, es decir, cómo estamos hoy respecto de las disposiciones del mundo de COVID y qué es lo que está vigente y hasta cuándo está vigente. Perdón, no, como es una clase ya con cuatrimestre y parcial tomado, no les he preguntado, pero insisto con alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quieran ustedes que veamos previo a comenzar con la clase, o le doy para adelante. Pues yo arranqué así primero a fondo a las 4, pero no les di el micrófono. ¿Algo para comentar? ¿No? ¿Silencio absoluto? Profe, bien. Ahora sí. Buenas tardes. Escucho. Buenas tardes. En realidad es una pregunta sobre, creo que es un tema previsional, no sé si puedo hacerlo. Puede hacer todas las preguntas que usted desee. Yo no sé si voy a poder contestarle, pero usted puede hacer todas las preguntas. Es sobre, en el caso de las pensiones, cuando existe, sé que es para siempre para por ejemplo, si es el marido que tiene la pensión, en el caso de la muerte, la percibe la esposa. Sí. En el caso de que sea una madre y un niño menor de edad, ¿tendría el derecho de percibirlo? Vamos si de no vuelta. Tiene padre ni nadie a cargo. Si quien fallece, la causante es la madre que fallece. Y ella la que tiene la pensión, y queda el niño, creo. Y es un menor, si es un menor, la pensión acrece al menor. Bueno. Eso lo dice específicamente la 24241 cuando da en el régimen de pensiones quiénes son los beneficiarios y el derecho a crecimiento. Buenísimo. No sabía lo de la ley. Buenísimo. Voy a buscar bien sobre ese tema. Muchas gracias, profe. No, por nada. Bueno, arrancamos entonces, si no hay otro tema, arrancamos un poquito con esto. Vamos a ubicarnos en el tiempo para tratar de entender cronológicamente las normas sobre las que vamos a hablar. Antes que existiera una pandemia denominada pandemia COVID-19, del cual
nos enteramos lamentablemente todos de manera muy súbita, en el año 2019 el Poder Ejecutivo Nacional dictó un primer decreto de emergencia que nada tenía que ver con el COVID. ¿Por qué? Porque todavía el COVID no había sido declarado pandemia a nivel mundial por la OMS, y de hecho estábamos con alguna noticia muy remota de lo que estaba ocurriendo en China. ¿Por qué es importante este primer decreto? Este es el decreto 34 del año 19, y aquí sí la fecha es trascendente. En otros decretos a uno no le importa mucho cuándo es que se promulgaron o se publicaron, pero este sí, porque luego vamos a ver que tiene como fecha de publicación en el boletín oficial el 13 de diciembre de 2019, fecha que nos va a significar una bisagra para poder saber, por ejemplo, ya me anticipo, qué trabajadores tienen prohibición de ser despedidos y quiénes no. Quiénes tienen derecho a la doble indemnización y quiénes no. Esta fecha, que es la del decreto 34 del 2019, es la fecha de corte. Así que grábenla, memorícenla, 13 de diciembre del 2019. En ese momento el Poder Ejecutivo Nacional dicta un decreto de poder de necesidad de urgencia, donde en definitiva lo que hace es declarar la emergencia pública en materia ocupacional. Insisto, esto no tiene que ver con la pandemia. Es un decreto que se dictó sobre fines del 19, al poco tiempo que el gobierno había asumido, donde el Poder Ejecutivo dice, frente a las circunstancias por las que está atravesando nuestro país, y ustedes lo pueden ver en los considerandos del decreto, entiendo yo, Poder Ejecutivo, que hay una emergencia en materia ocupacional. Y en función de ese sustento que es la emergencia, el decreto, este es el que se conoce popularmente como la doble indemnización. Es decir, que a partir del 13 de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo Nacional lo que hace es dictar un decreto que genera la obligación de duplicar el valor de las sumas indemnizatorias que el empleador tuviese que abonar en caso de despido. Observen que el artículo primero declara la emergencia y el artículo segundo dice, en caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. La duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo. Pauso para que se entienda, a ver si vuelvo a la cronología. Estamos en diciembre del 2019, no tenemos una pandemia denominada COVID todavía, pero sí tenemos una declaración de emergencia ocupacional dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. Y en función de esa declaración de emergencia, el Poder Ejecutivo dice, a partir de la entrada en vigencia, es decir, a partir del 13, que es la publicación en el boletín oficial, cualquier despido sin causa que el empleador decida comunicar y perfeccionar, los rubros indemnizatorios se van a duplicar. Digo los rubros porque, como verán, el artículo tercero aclara que no es solo el 245, es una primera observación que hay que hacer. Es decir, las sumas que tengan origen de concepto indemnizatorio, indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, o cualquier otra suma que fuera indemnizatoria, se duplican, es decir, se pagan con un 100% de recargo. ¿Qué generó esto? ¿Qué ha generado esto? Un cambio en la ecuación que nosotros hemos aprendido en el cuatrimestre de cómo es que se liquida, por ejemplo, la indemnización por antigüedad. Y nosotros sabemos que el 245 dice que por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses, tengo derecho a cobrar un mes de sueldo, la mejor remuneración mensual normal habitual de vengar en los últimos 12 meses. Bueno, todo ese cálculo que hacemos aplicándole topes, lo que vamos a hacer durante la vigencia de este decreto es multiplicarlo por 2. Es decir, que si la indemnización final me daba 300.000 pesos, ahora en principio la indemnización final me da 600.000 pesos. O sea, duplico el valor indemnizatorio.
Este decreto originalmente tenía vigencia por un año, es decir, que desde fines del 2019 hasta fines del 20, mejor dicho, principio del 2021, tenía vigencia el decreto de lo que se conoce como doble indemnización. ¿Entendieron ese concepto? Estoy fuera de la pandemia y estoy en la doble indemnización. Agrego, porque esto les puede servir para entender el tema o para buscar material si ustedes se recibieran y tuvieran que buscar algo vinculado con la doble indemnización. Agrego que no es la primera vez que nuestro país, lamentablemente, ha tenido una crisis y no es la primera vez que ha recurrido a la doble indemnización. Cuando tuvimos la crisis del 2001-2002, quizá ustedes la recuerden muy poco, porque son todos muy jóvenes, pero sí saben que llegamos a tener 3 o 4 presidentes uno tras de otros. En aquella crisis 2001-2002 se implementó por primera vez lo que se denominó la doble indemnización. Se echó mano a un recurso muy similar al que se echó mano a fines del 2019, que es elevar los montos indemnizatorios, duplicar los montos indemnizatorios para los supuestos de despidos sin causa. Por eso es que si fuese necesario ver qué se ha dicho y qué ha opinado la jurisprudencia sobre la validez constitucional o no de la modificación de las sumas indemnizatorias duplicándolo, se puede ir a aquel momento histórico y van a encontrar sentencias desde el 2004, del 2005, del 2007, donde mayoritariamente la jurisprudencia nacional convalidó la validez constitucional de transitoriamente y mientras duren las circunstancias de emergencia que resuelve el Poder Ejecutivo, duplicar el valor indemnizatorio. Aclaro esto porque van a entrar, si les interesa el tema y buscan algo de doctrina, van a ver que una de las primeras discusiones ¿es constitucionalmente válido modificar y multiplicar por 2 las indemnizaciones y hacerlo por un decreto de necesidad de urgencia, en la medida que el decreto de necesidad de urgencia luego sea ratificado por la bicameral y que tenga fuerza de ley, se entiende que es válida la posibilidad de, en determinadas circunstancias y con causas fundadas, llevar la indemnización al tope. Corto ahí, dejo esa primer foto. Estamos viendo que a partir del 13 de diciembre del 2019, en nuestro país, existió un decreto de necesidad de urgencia que por un año duplicó las indemnizaciones. Concepto ya consolidado. Pausemos eso de la doble. ¿Por qué? Porque en marzo del 2020, ustedes son sí plenamente conscientes, porque eso es algo muy contemporáneo, se decreta, se resuelve a través primero de la OMS, y nuestro país se hace eco de ello, la pandemia del COVID-19 y el impacto que tuvo en la vida, que no necesito explicarles porque es un impacto que todos hemos vivido de manera directa y que todavía seguimos viviendo. Ahora bien, producto de la necesidad del aislamiento, el famoso ASPO, el DISPO y todas las resoluciones que se dictaron, una de las primeras disposiciones que dictó el Poder Ejecutivo, también a través de un decreto de necesidad y urgencia, fue la de prohibir los despidos. ¿Y qué tipo de despidos estaban prohibidos o sean prohibidos? Los despidos sin causa y también los despidos cuya causa fuera la falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Es decir, los que nosotros hemos encuadrado como con causales económicas. Entonces, vuelvo. Marzo 2020, emergencia del COVID, ahora sí, a través de producto de la pandemia, el Poder Ejecutivo resuelve prohibir los despidos sin justa causa, lo hace por periodos de 6 meses, de 3 meses, los prorroga, pero no inicia con un año porque tampoco se sabía cuánto podía durar el efecto de la pandemia, pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo dice, señores, afecto a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, y por el momento, en función de este sustento que es la emergencia producto de la pandemia, están prohibidos los despidos sin causa. Y a su vez, están prohibidos también los despidos fundados en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, causales económicas. Y a su vez, están prohibidas las suspensiones
fundadas también en causas económicas, con lo cual las suspensiones en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor también están prohibidas. Esto que, como dije, fueron de 3 meses y se fue prorrogando, en la actualidad sigue vigente y la prórroga vence el 31 de diciembre del 2021. También vence en la misma fecha la última prórroga que se ha hecho de la doble indemnización. Con lo cual, tenemos ahora sí coincidiendo con una fecha que al 31 de diciembre del año en curso, 2021, se vencen tanto el decreto que prohíbe los despidos y las suspensiones fundados sin causa y las suspensiones y los despidos fundados en causas económicas, como el decreto que duplica las indemnizaciones. Esto es lo que ya está generando, y seguramente lo habrán leído o lo habrán visto en los medios, una cantidad de especulaciones en torno a si se va a prorrogar, si se van a prorrogar ambos, si se va a prorrogar uno solo, o si el Poder Ejecutivo no los va a prorrogar. El ministro de Trabajo hace muy poco, la semana pasada, dijo que no veía que fuera necesario prorrogarlo, pero hasta que no lleguemos a la fecha no se va a saber. Y a partir de ahí todas las especulaciones de qué ocurriría en enero si no se prorrogan las prohibiciones de los despidos, si los empresarios van a salir a despedir, etc. Esto, yo lo que estoy tratando es de ponerlos en tema, digamos. Ahora vamos a ir a la norma y a ver qué dice cada uno de los decretos. Pero si ustedes lo repasamos cronológicamente, en diciembre del 2019 se duplicaron las indemnizaciones. En marzo del año siguiente, del 2020, con la declaración de la OMS de la pandemia del COVID, uno de los primeros decretos que dictó el Poder Ejecutivo fue directamente, no ya duplicar, sino prohibir los despidos. Me quedo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto tenía y qué decían estos decretos que a su vez se prorrogaron respecto de la prohibición del despido? ¿Cuál era la consecuencia si un empleador, aún estando prohibido el despido sin causa, comunicaba igual el despido sin causa? ¿Entienden el escenario? O sea, la ley me prohíbe despedir sin causa, pero yo, empleador, por ejemplo, de turismo, actividad que fue seriamente afectada durante la pandemia, digo, bueno, mirá, por más que no se pueda, yo te voy a despedir sin causa porque yo no puedo seguir pagando los sueldos. ¿Qué ocurría con esos despidos? Los decretos decían y siguen diciendo que esa disposición era nula, carecía de efectos. Por lo tanto, el trabajador podía plantear judicialmente, lo que de hecho se dio en muchos casos, lo que conocemos como la acción de reinstalación. Al ser nulo el despido, yo puedo pedirle directamente al juez laboral en turno que, como carece de efecto la medida, me vuelva a colocar en mi puesto de trabajo. Entonces, una primer consecuencia que tuvo sobre todo esa primera oleada de los primeros meses de la pandemia fue que aquellos empleadores que no cumplieron con la disposición legal y lo mismo despidieron sin causa o invocando causas de fuerza mayor, como por ejemplo que producto de la pandemia no podían trabajar, si existía planteo judicial, el juez laboral ordenaba la reinstalación de esos trabajadores y la relación laboral seguía vigente con todos sus efectos, o sea, seguía pagando el sueldo, etcétera, etcétera. Esto, durante los primeros 2 decretos, el decreto solo decía que era nulo, hasta que en un momento el Poder Ejecutivo cambió un poco la redacción y agregó que aún siendo nulo, si el trabajador consintiera el despido sin causa, o el despido fundado en la causal de fuerza mayor o terminación de trabajo, en ese supuesto, como estaba vigente la doble, se lo iba a tener que indemnizar con el doble de la indemnización que correspondía. A ver si me entienden. Esto fue necesario para tratar de aclarar el panorama, porque la doble en principio ya carecía de sentido. Si no se podía despedir, ¿qué se iba a duplicar? Si estaba prohibido despedir sin causa, ¿qué indemnizaciones iba a duplicar si yo no podía materialmente despedir? En la práctica, lo que comenzó a ocurrir es que lo mismo los despidos se dieron.
Y no todos pidieron la reinstalación, muchos consintieron el despido, porque no les quedaba otra, pero dijeron, bueno, está bien, pero como está vigente la doble, te consiento el despido sin causa, más allá de que la ley te lo está prohibiendo, pero pagame lo que corresponde, que es el valor duplicado. Entonces el decreto lo que empezó a aclarar es que cuando los despidos fueran consentidos, debía pagarse con valor duplicado. Hasta que, en un momento determinado, también, no estoy dando número de los decretos para no marearlos, chicos, hay una carpeta adentro de extinción que se llama extinción de COVID en PEDCO. Van a tener todos los decretos, si quieren ver toda la cronología. Pero si yo ahora le empiezo a dar el número, le digo el 39, el 245, ustedes van a anotar todo eso y se le va a armar un despelote. Yo quiero que entiendan el concepto. Hubo un momento donde esto, que era permitir de que si consentía se pagaba la doble, a la doble se le puso un tope, se limitó. ¿En cuánto? En 500.000 pesos. ¿Y qué es limitar la doble en 500.000 pesos? Que es lo vigente hoy. ¿Qué significa limitar la doble hasta 500.000 pesos? Sencillo, lo hagamos con una cuenta para que no quede ninguna duda. A mí me despiden sin causa, hago el cálculo de la liquidación y me monto indemnizatorio, tomemos el 245 puro, me da 800.000 pesos. Eso es lo que tengo que cobrar. Si yo aplico la doble indemnización, aquella que le conté que es multiplicar por 2, tendría que cobrar 800 más, con lo cual de valor indemnizatorio tendría que cobrar 1.600.000. 800 por la simple, más 800 por la doble, 1.600.000. Ahora bien, el Poder Ejecutivo en un momento determinado dijo, momento, el valor que le corresponda a la doble lo vamos a topear, le vamos a poner un tope. No puede superar 500.000 pesos. Entonces, en este ejemplo que yo di, cobro 800 por la indemnización del 245 y 500 como tope de la doble, con lo cual mi indemnización pasa a ser de 1.300.000. ¿Se entendió? Es decir, que siempre que cuando vaya a duplicar supere los 500, aplico 500, pero si no lo supero, aplico el valor que me corresponde. Si yo mi indemnización era 300, la duplico, son 300 más, cobro 600, no hay problema. Pero si mi indemnización superó los 500, el tope que yo voy a tener son 500 de monto indemnizado. Esto es lo vigente también en la actualidad. Se modificó a comienzos de este año 2021 y con la prórroga es lo vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Vuelvo, como siempre, tratando de consolidar. En la actualidad sigue vigente la prohibición de despedir. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre. ¿Qué despidos no se pueden comunicar? El despido sin causa y el despido fundado en causas económicas. Falta de dominación de trabajo o fuerza mayor. Esos no se pueden instrumentar en este momento. ¿Qué más no se puede hacer? No se puede suspender fundando en falta de dominación de trabajo o fuerza mayor, porque también están prohibidas las suspensiones en esa causa. Abro una ventana aquí. ¿Y qué suspensiones quedaron vigentes y cuál fue el recurso que utilizó la mayoría de las empresas y hasta de las asociaciones sindicales en los convenios que se firmaron? Quedó vigente la suspensión concertada del 223 bis de la Ley Contrato de Trabajo, que a lo mejor se lo acuerdan, lo vimos, pero no le dimos tanta trascendencia como después tomó en la práctica, en la realidad. Fíjense qué dice este artículo de la Ley Contrato de Trabajo, artículo que viene de la crisis de los 90, ahí se incorporó. Se considerará prestación no remunerativa la asignación en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, pactada individual o colectivamente y homologada por la autoridad de aplicación conforme a las normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Solo tributará las contribuciones establecidas en la Ley de Obras Sociales, 23.660 y 661. Como verán, del año 96, como le decía, crisis de los 90, Cavallo lo hizo, de aquel momento es esta norma. ¿Qué es el 223 bis y por qué se llama suspensiones concertadas o consensuadas?
Ustedes saben a esta altura, lo tienen bastante claro, porque ya terminaron el cuatrimestre, que si yo aplico una suspensión, por ejemplo, disciplinaria, no pago los días. Si aplico una suspensión fundada en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, hago procedimiento preventivo de crisis, no pago los días. Es decir, aquellos días que estoy suspendido, no cobro. Este fue un híbrido que se creó en los 90, también producto del gran crecimiento del desempleo, donde las automotrices necesitaban dejar gente en la casa. Pero si la dejaban con ingreso cero, se armaba un lindo despelote en el país. Entonces apareció esta fusión entre te suspendo, no trabajás, pero te pago algo. Te pago una suma no remunerativa que acordamos de cuánto va a ser y te cubro la obra social. Entonces, las suspensiones del 223 bis, que fueron creadas en el 90 y que se usaron en aquella época y después casi no tuvieron uso, fueron la herramienta de la pandemia. Porque el Poder Ejecutivo, cuando dicta el primer decreto, direccionó todo para ese lado. Porque dijo, no se puede despedir ni sin causa ni por causa económica. No se puede suspender por causas económicas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí se puede suspender de manera concertada en los términos del 223 bis. Y esto llevó a que, por ejemplo, la CGT y la UIA firmaran un acuerdo marco donde todos los trabajadores comprendidos en el marco de estas asociaciones sindicales y empresariales, si eran suspendidos de manera concertada, iban a cobrar hasta un mínimo del porcentaje de la remuneración, un 50, un 60% como suma no remunerativa. ¿Esto qué es? No hay aporte y contribuciones salvo la obra social. En ese camino se transitó gran parte de la pandemia. Muchas empresas, muchas actividades, el comercio hizo un convenio marco así, Petroleros hizo un convenio que lo fue prorrogando así, la UOM hizo un convenio así, donde se fijaron las pautas de, bueno, listo, no trabajás porque estábamos en plena ASPO, no se podía trabajar, las actividades estaban paradas, y bueno, te voy a pagar, pero no te voy a pagar el 100% del sueldo. Te voy a pagar un porcentaje y a su vez no voy a hacer aporte y contribuciones salvo para la obra social. Entonces, durante la pandemia, lo único que quedó como herramienta y muy utilizada fueron las suspensiones concertadas del 223 bis. ¿Por qué explico, más allá de que ahora se están usando muy poco? ¿Por qué se están usando muy poco? Porque todas las actividades, primero porque se terminó el ASPO, el aislamiento preventivo obligatorio no está más, virtualmente no hay DISPO, y volvimos desde hace unos meses, por suerte, a una actividad casi normal. Entonces son muy pocas las actividades que quedaron paradas, o ninguna. Ni el turismo, que era la peor de las actividades, ni la aeronavegación está parada. Entonces ya no es necesaria la herramienta del 223 bis. Pero ¿por qué la cuento y la explico? Como dije al principio de la clase, porque lamentablemente no sabemos cómo va a seguir la pandemia de acá al año que viene. Y si tuviéramos una nueva ola donde tuviéramos necesidad de un nuevo aislamiento, es muy posible que el Ejecutivo vuelva al mismo esquema. Y el esquema es mantener la prohibición de los despidos y de las suspensiones también por causas económicas y dejar abierta la vía del 223 bis. Entonces me parece útil que ustedes lo conozcan, porque aquí se les terminó la materia, salvo que hagan el seminario. Entonces, si esto se volviese a dar más adelante en el tiempo, que sepan de qué se trata y cómo se usó el 223. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Tengo alguna ahí? Acá tengo. El trabajador que opta por considerar el despido nulo y pide la reinstalación el día de mañana, sin restricciones, ¿puede considerar ese despido que estaba prohibido como una injuria laboral grave? No, claramente no. Porque si lo despidieron y él dice reinstalame porque es inexistente, carece de efecto. Entonces no puede ser invocado una injuria porque logró la reinstalación, que es su objetivo. No podría ambas cosas porque sería una conducta contradictoria y violatoria de un principio básico que es no venir contra tus propios actos, la denominada teoría de los propios actos. Si vos decís que es nulo y pedís que te reinstale, si yo reinstalo, cumplí con tu objetivo. Entonces no podría, después de reinstalado, decir, no, pero como vos antes me despediste, esto lo considero una injuria. Esa no sería una solución. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Bien. Profe, Escucho. en caso de quiebra y que la empresa no pueda seguir funcionando,
¿qué pasaba con los empleados? ¿También corresponde la indemnización por despido sin causa, la doble? No, Santi. A ver, el caso de quiebra es muy específico, lo doy, te lo contesto, porque quizás vos ya hiciste concurso y quiebra, no sé si los compañeros lo hicieron, pero aquí juegan las disposiciones de la ley contrato y las disposiciones de la ley de concurso y quiebra. Se conjugan. La quiebra puede ser con continuidad o sin continuidad. Si la quiebra es sin continuidad, por lo tanto se cierran las fuentes laborales. A los fines de la indemnización y para saber si la indemnización es plena o es atemperada, es decir, si es 2.45 o 2.47, hay que evaluar la conducta del empleador. En función de la opinión de la sindicatura, si la quiebra ha devenido producto de la responsabilidad del empleador, no confundir con quiebra fraudulenta, que es otra calificación, y eso tiene que ver con los tipos penales y el juez penal el que la califica, lo digo para los que han hecho esa quiebra, pero si es por responsabilidad del empleador, la indemnización es plena, es el 2.45, como si fuera un despido sin causa. Y en ese caso, como es por responsabilidad del empleador, seguramente también van a pedir la duplicidad, pero es un tema de interpretación jurisprudencial. ¿Por qué? Porque se asemeja a una extinción incausada. Ahora, si no es por responsabilidad del empleador el decreto de quiebra y la imposibilidad de la continuidad y se paga el 2.47, en el caso del 2.47 no habría duplicidad. Pero la pregunta de Santi es sumamente puntual, muy específica para el caso de quiebra y lo que interprete el juez de la quiebra. Bien, ¿otra duda? ¿No? Bien, entonces, con un esquema más o menos ya ordenado de qué pasó a fines del 2019, qué pasó en el 2020 y lo que les acabo de contar, cuya vigencia es al 31 de diciembre, ahora vamos a ver un poquito, no mucho, las normas para que entiendan qué está vigente y por qué. Este es el que acabamos de ver, discúlpenme que estoy repitiendo, es el decreto 34 del 2019, el de la emergencia, no voy a guardar el cambio, y ahora sí vamos a ver el 39, que lo tengo aquí. Este es del 22 de enero de este año 2021, y este decreto lo que hace es prorrogar, como van a ver aquí, también la emergencia ocupacional que ya había sido decretada, amplíase al 31 de diciembre la emergencia pública en materia ocupacional, prorróguese la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por causales de falta de obligación de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 90 días corrido, contado a partir del vencimiento del plazo de papá. Esta prórroga ha sido hoy ya llevada al 31 de diciembre del 2021. Es decir, de estos 3 meses, cuando vencieron, hubo una nueva prórroga más y después lo llevamos al 31 de diciembre del 2021. ¿Por qué me detuve en este decreto de este año? Porque aquí es donde aparecen los cambios de los que yo le hacía referencia. Que han exceptuado esta prohibición y los límites previstos en el 220, 221 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, las suspensiones efectuadas en los términos del 223 bis, que es el que acabamos de ver. Es decir, se reitera que no se pueden hacer suspensiones fundadas en falta de obligación de trabajo o fuerza mayor, pero que sí se pueden hacer consensuadas o concertadas, como dice la ley, mejor dicho, en los términos del 223 bis. Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto en el artículo 2 y 3 del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Durante la vigencia de la emergencia ocupacional, en los casos de despido sin causa, no cuestionados en su eficacia extintiva, ¿esto qué quiere decir? Consentido. La trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente en los términos del decreto de necesidad de urgencia 34. Es decir, aquí ya, si bien se prohíbe, hay un artículo específico que dice, pero si usted lo consiente, es decir, no lo cuestiona, bueno, le van a tener que pagar el doble de la indemnización. Por eso es que hice referencia. Y el último que quería mencionar de este decreto es el artículo 6, a los efectos de establecer el cálculo de indemnización definitiva en los términos del artículo 5 del presente decreto, el monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder en ningún caso la suma de pesos 500.000. Es decir, que aquí se creó, a partir de aquí, se creó el tope de los 500.000 pesos,
que sigue vigente hasta el 31 de diciembre. Bien, permítanme un segundo más, que quiero mostrarles, a ver si he perdido el otro decreto que les quería mostrar, a dónde lo tengo, el 413, acá lo tengo. Insisto con que todos los decretos están ahí en la carpetita, pero un segundo. 413, 25 de junio del 2021, el decreto 413. ¿Qué dice el decreto en la parte resolutiva? Se dicta en el marco de la emergencia pública de materia sanitaria, que es la emergencia que se dictó en marzo del 2020, prorrógase al 31 de diciembre del 2021, inclusive la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta de dimisión de trabajo y fuerza mayor dispuesta por el artículo 2 del decreto 329 del 20. Prorrógase hasta el 31 de diciembre la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor, o sea, se replica, pero este es el decreto que lo ha traído hasta el 31 de diciembre a la prórroga, por eso se los quería mencionar. Después en el resto replica lo anterior. ¿Qué pasa? Y sostiene la doble topeada 500.000 pesos, exactamente el mismo esquema. Lo que hace es, lo vuelve a reiterar, pero lo que hace es mantener el esquema. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes tengan en claro hoy? Que por lo que queda de este mes, todavía no sabemos si va a haber una prórroga o no, pero en principio hasta el fin de año, el 31 de diciembre, hay prohibición de despedir sin causa, prohibición de despedir invocando las causales de falta de mención de trabajo o fuerza mayor, prohibición de suspender invocando las causales de falta de mención de trabajo o fuerza mayor, hasta el 31 de diciembre. Y aún con esas prohibiciones, los despidos sin causas se ven agravados en su indemnización con una duplicidad, pero el monto de la duplicidad tiene un tope, no puede superar los 500.000 pesos. Eso respecto de las extinciones y de las suspensiones. En lo demás, hubieron durante la vigencia de la pandemia una gran cantidad de normas que no me parece lógico que se las detalle y se las desgrane, porque ya no están vigentes. Solo como una muestra y pinceladas para que ustedes sepan por si vuelven a existir o por si alguien les hace un comentario, tuvimos un abanico completo, como por ejemplo, la dispensa a trabajar para los trabajadores que tuvieran factores de riesgo. Habrán escuchado esto, dispensa, que es no concurrir a trabajar, y factores de riesgo, trabajadores que eran considerados con factores de riesgo, en función de la edad, en función de la salud, en función del estado de embarazo. Bueno, todos esos supuestos que estuvieron vigentes hasta hace 60 días, en la actualidad no están más, salvo un supuesto excepcional, que es el de un decreto en un inciso cuarto en número romano, que son aquellos trabajadores inmunodeprimidos que tienen factor de riesgo alto, muy claramente especificados por el decreto, que todavía están eximidos de presentarse a trabajar. El resto de los dispensados, aquellos hasta en su momento también hubo toda una polémica respecto de cómo estaban suspendidas las clases, qué ocurría con el padre, madre o responsable a cargo cuando tenía hijos menores que estaban escolarizados y no podían concurrir al colegio, también estaban dispensados de trabajar. Todo ese abanico de medidas en este momento ya no rigen. ¿Por qué? Porque no estamos en DISPO, no estamos en ASPO, por lo tanto la actividad está virtualmente normalizada, todos en principios estamos obligados a volver a concurrir a trabajar, e insisto, la única dispensa vigente son los de inmunodeprimidos de altísimo riesgo, que para ese caso todavía no pueden ser convocados en función del riesgo que da su salud a volver a trabajar, pero sí pueden ser convocados a realizar tareas de teletrabajo o trabajo desde su casa, cosa que es lógica, pero un punto más ahí, esos únicos dispensados que hay en la actualidad no cobran remuneración, sino que cobran una prestación no remunerativa equivalente a lo que era el salario, sin reducción, pero no hay aporte y contribuciones. Ese es el esquema
de lo que tenemos vigente hoy. O sea, cuáles son las situaciones que han quedado producto de las disposiciones laborales del COVID a la fecha. Por supuesto que se dieron y se siguen dando en tribunales muchas discusiones en torno a las disposiciones de emergencia que hice referencia. Solo cuento ejemplos para que vean lo que estamos discutiendo, porque en muchos casos ni siquiera hay sentencias definitivas. Estamos discutiendo si podían pedir la reinstalación los trabajadores que estaban en contrato a prueba, si podían pedir la reinstalación los trabajadores de la construcción que no tienen estabilidad, ley 22250, si podían pedir que se le pagaran lo mismo la remuneración en el caso de los menores no escolarizados. Todos esos son supuestos que, en función de las disposiciones vigentes, generaron una cantidad de discusiones jurídicas. En los dos primeros ejemplos que di, de periodo de prueba y de la construcción, en el caso de Río Negro, en ambos casos las cámaras de trabajo, por ejemplo de Chipoleti, hicieron lugar a la acción de reinstalación de un trabajador en periodo de prueba e hicieron lugar a la reinstalación de un trabajador de la construcción. Eso está recurrido y está en el Superior Tribunal por recurso de casación y todavía no hay doctrina legal del Superior Tribunal. Con lo cual en breve van a empezar a dictarse las sentencias de qué alcance y cómo se interpreta esas disposiciones de emergencia que se dictaron durante el periodo COVID. Estamos en una circunstancia muy especial, chicos, que es que posiblemente a ustedes esto les quede como un pedazo de lo vivido en la historia jurídica, pero si no ojalá que no se prolongue en el tiempo, no se repita, cuando ejercen la profesión ya no van a tener casos de discusión de esto. Pero tampoco tenemos certeza. Yo me sentía con el deber de un poco explicarles cuál es el efecto que tienen las disposiciones del COVID, y sobre todo porque hemos visto extinción, indemnización, y a lo mejor ustedes con algún familiar o algún amigo se cruzan y le explican, y el tipo dice, no, si a mí me dijeron que no me pueden despedir. Y dice, no, sí, te pueden despedir, pero te pagan tal cosa. No, bueno, no me pueden despedir hasta el 31 de diciembre porque hay una norma que prohíbe los despidos, pero si yo lo consiento, cobro el doble. Ese era el objetivo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Discúlpenme que tengo sonándome el chat, pero no sé si es. No, nada que ver. Pensé que eran ustedes en el chat de acá y es el chat de la compra. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Profe, en el 223 bis, ¿el porcentaje se establece o individualmente o colectivamente? Pero individualmente, que el empleador como que lo impone el porcentaje, no, ¿o cómo? Se negocia, porque es concertado. Necesita de la voluntad del trabajador. Si tu empleador viene y te dice, te voy a pagar el 30%, y vos le decís no, no hay acuerdo. Y requiere que sea individual o colectivo, la mayoría estuvo porque tenía que ser colectivo, y que sea homologado, es decir, que la autoridad de aplicación, como es la Subsecretaría de Trabajo, homologue el acuerdo. Si no, no es una suspensión válida en los términos del 2023. Lo que se hizo en la práctica es, se dieron esos acuerdos marcos que hizo la UIA, que les acabo de decir, que hizo Comercio, el Centro Empleado de Comercio, con la Federación, con la CAC, que hizo Petroleros con las cámaras, y dentro de esos acuerdos marcos, como ya había un acuerdo que decía, en la medida que se pacte este porcentaje, que se pacte no remunerativo y que se pague la obra social, y en algunos que se pague el sindicato, el acuerdo se reputa válido. Entonces, con ese acuerdo marco, el empleador después suscribía con sus trabajadores sin necesidad de homologarlos, porque lo que hacía era adherirse al acuerdo marco que el sindicato había predeterminado. Si yo quería pactar algo diferente, en menos del acuerdo marco, ahí sí tenía que ir a la subsecretaría con el trabajador, hacer el acuerdo individual y buscar la homologación. ¿Bien? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para quienes estaban todavía bajo la dispensa de ir a trabajar por ser inmunodeprimidos, ¿ellos están bajo este artículo? No. Los dispensados, ahí hay una serie de decretos que no los mencioné, que es cómo comenzamos con el ASPO, la prohibición de concurrir a trabajar, y después se fue desgranando esto del DISPO, quiénes podían, quiénes sí, quiénes no. El último decreto vigente que ha dejado sin efecto todas las dispensas, lo que dice claramente, y no es ninguno de estos decretos que te di,
es que solo quedan dispensados los inmunodeprimidos del artículo 4 en romano, del inciso A, de una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. Esos no van a trabajar y cobran una suma no remunerativa integral del 100%. No es un 223 bis, Sofi, es una dispensa a trabajar en función de las razones de salud. Pero virtualmente es muy poquitita la gente que ha quedado alcanzada por esa dispensa, cuando antes era bastante más amplia. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo no tener COVID, lo que tengo es una gran gripe con angina, así que, y por suerte todavía no se ha comprobado que por Zoom se pueda transmitir el virus, están a cubierto. Con esto me doy por satisfecho, y con que les queden esas 3 o 4 ideas básicas. Si hubiese un rebrote y si hubiesen disposiciones legales vinculadas con esto que modifiquen el cuadro, por supuesto que el cuatrimestre que viene las vamos a dar, y traten de quedarse vinculados y se vienen a una clase donde actualicemos tema COVID, más allá de que ya tengan la materia aprobada, para que no se queden rengo si se reciben en corto plazo y tengan el material actualizado. De todos modos, lo que es disposiciones normativas y artículos de doctrina en PEDCO los van a encontrar, porque yo lo mantuve actualizado. Lo que no hice ahora es tirarle con ese cañón de información, porque me parece que es desproporcionado para el objetivo que teníamos en la clase de hoy. Si no tienen nada más, les doy un cariño muy grande a todos. Gracias por bancar el cuatrimestre, por estar ahí y por haber asistido a las clases. Lo mejor, y ojalá que nos veamos en la mesa de finales pronto. No sé, tenemos ya la semana que viene una mesa de finales, así que el que quiera venga, que lo esperamos con gusto. Gracias, profesor. Profe, muchas gracias. Chao, gracias.